buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del día D, pero es el día de Christine Lagarde, es el día del Banco Central Europeo, es el día en el que, desmarcándose de lo que suele ser un camino de actuación no explícita, el BCE va a adelantar a la Reserva Federal en ese pivote, en esa decisión de recortar los tipos de interés en un escenario en el que los operadores siguen esperando a ver cómo se materializa ese esperado recorte en el precio del dinero, algo que se está esperando desde hace mucho, que se aleja mirando a la Reserva Federal. La semana próxima escucharemos a Jerome Powell, pero hoy será en Frankfurt, hoy Christine Lagarde, hoy con programación especial aquí en esta casa. Atenderemos al discurso más allá de ese esperado recorte, más allá de ese cuartillo de punto a la baja, que reducirá esos tipos de interés 25 puntos básicos tras la moderación de los datos de inflación, y eso que en las últimas semanas lo que ha llegado ha sido datos que se han desmarcado un tanto con respecto a esas expectativas, con esos crecimientos salariales por encima de lo esperado, pero por supuesto en el que la batalla contra la inflación tiene gran parte del recorrido mucho más cerca, ese 2%, sobre todo teniendo en cuenta cómo en octubre se tocaba ese máximo del 10,7%. En la mirada a los operadores del mercado, en el discurso de Christine Lagarde, en lo que pueda hacer el día después y en la reunión de julio y sucesivas. El debate dentro del Instituto Emisor está en si hay que esperar a la previsión macroeconómica, al trimestre, antes de mover fichas, si hay que hacer ese wait and see, si al revés, si las lecturas de inflación pueden ayudar a que un mes después, tal vez en la reunión de julio, se acometa otro recorte de tipos. Y luego, por supuesto, el temor también de algunos expertos de que ese telegrafiado recorte de tipos de interés les haya hecho presos de sus palabras y tal vez se hayan anticipado, mientras vemos como en el caso de Estados Unidos se enfría esa expectativa de recortes y esa divergencia en la política monetaria se empieza a estimar, a calcular hasta cuánto podría llegar en un momento en el que, como decimos, la mirada está puesta ahora en la siguiente referencia que va a tener Powell el viernes, ese informe de empleo que va a tomar la radiografía, un cierto debilitamiento de ese mercado laboral que podría ayudar a los de Powell, a la Reserva Federal, a llevar a cabo ese recorte de la inflación, esa última milla, esa final más pegajosa de esa inflación que se está resistiendo. Con todos los mercados hoy están apuntando en futuros movimientos moderados y de avances, mirando a Estados Unidos, mirando a una Europa que, por supuesto, asiste a esa cita con la política monetaria y que va a suponer el primer recorte de tipos, salvo shock del mercado, si no lo hicieran, en el primer recorte desde 2019. Pero con permiso del Banco Central Europeo, decíamos lo que están apuntando los futuros americanos, pero es que uno de los protagonistas indiscutible llega en lo que ha sido el último titular de Wall Street. Sigue primando la inteligencia artificial, sigue gustando los últimos anuncios del que se ha convertido en el gigante, en ese rally de la inteligencia artificial, de esos chips, ha sido Nvidia y ha superado los 3 billones de dólares en su valor en bolsa, en su capitalización, con las últimas subidas que han extendido el rally en torno al 5% desde que este fin de semana, ya sin todavía haber entregado esos últimos Blackwell, esos chips de inteligencia artificial, ya presentaba, anunciaba para 2026 la llegada de esos nuevos chips, de esa plataforma Rubin, que ha vuelto a extender el optimismo entre los inversores y lo ha llevado a ver cómo ha vuelto a subir, cómo va robando ese protagonismo a esos gigantes e incluso limando parte incluso de esa segunda posición del mercado a Apple en la jornada de ayer. Nvidia se convierte en claro protagonista en lo que es unos mercados que asisten sin lugar a dudas a la política monetaria y a los protagonistas empresariales, pero por supuesto la crónica del día no se puede entender sin mirar a quien ha sido el verdadero protagonista de las últimas horas, porque, ojo, en el marco de ese foro económico de San Petersburgo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha vuelto a hablar y lo ha hecho ante las principales agencias internacionales, también la española, y ha hecho un repaso absoluto durante más de 2 horas de entrevista, señalando los grandes puntos de preocupación en el escenario internacional, en el tablero de la geopolítica y, por supuesto, en lo más llamativo, el principal titular mira a lo más esperado, la respuesta de Moscú, del Kremlin, a esa decisión de países occidentales, de países europeos y del propio Estados Unidos, que autoriza a Estados
Estados Unidos, a Ucrania, perdón, a usar esas armas donadas, esas armas cedidas a Ucrania para atacar territorio ruso bajo esa premisa de atacar en lugar los emplazamientos desde los que las fuerzas rusas disparan contra el territorio ucraniano, y eso sí, en áreas precisas, limitadas en torno a la provincia de Kharkov, a la ciudad de Kharkov. Sin lugar a dudas, ha sido clave las palabras de Vladimir Putin y, por supuesto, lo que ha dicho. Ha defendido el derecho a Rusia a responder a ese suministro de armas de precisión a Ucrania para atacar a Rusia. Y dice que, además, lo que está barajando desde el gobierno de Moscú es una respuesta asimétrica, aunque una respuesta que, sin lugar a dudas, ve como lo que tiene que ser una respuesta lógica ante esa amenaza. ¿Qué es lo que ha dicho Vladimir Putin? ¿Qué es lo que ha dicho el jefe del Kremlin? Pues lo que señala en esa entrevista es que baraja en particular el suministro de sus propias armas de precisión de largo alcance a esas regiones donde podrían ser utilizadas para apuntar contra infraestructuras sensibles de los países que arman a Kiev. Digamos que sería una respuesta desde el otro lado, buscando el origen de esos emplazamientos desde los que parten esas armas de precisión que tendrían derecho a atacar territorio ruso si se lanzan desde Ucrania, y por supuesto con la mirada puesta en quién va a ser quien lleve a cabo la acción de esas armas de precisión, poniendo sobre la mesa la falta de formación del personal ucraniano y, por lo tanto, la necesidad de utilizar tanto a los expertos, a los militares occidentales, como, por supuesto, también mencionaba los satélites de Estados Unidos. Clave, sin lugar a dudas, la amenaza de nuevo velada en lo que es la última amenaza por parte de Occidente hacia Rusia, y, por lo tanto, mirada máxima de atención a lo que pueden ser los próximos pasos a dar, en los que, por otra parte, Vladimir Putin ha dicho que es una locura pensar que Rusia pudiera lanzar un ataque contra la OTAN, apuntando a la dimensión del grupo de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Y precisamente mirando a esos países occidentales que apoyan a Ucrania, uno de los mensajes más claros ha ido directo a Alemania, quien era su gran socio por excelencia, era de hecho la gran puerta de entrada a Europa del gas ruso, y lo que ha dicho Putin es que el envío de misiles Taurus a Ucrania va a destruir las relaciones con Alemania. De hecho, acusa directamente a Olaf Scholz de no mirar por su pueblo y de elevar continuamente la tensión, señalando precisamente esas críticas, por lo que dice que es no defender los intereses del pueblo alemán. Además, ha subrayado precisamente que quien puede enviar misiles para atacar objetivos de territorio ruso está claro que trabaja para destruir de forma eterna, de forma indefinida, esas relaciones bilaterales. Por cierto, que hablando sobre relaciones, también era preguntado sobre las elecciones en Estados Unidos. Dice que Rusia no tiene por qué meterse en los asuntos de ningún país. Ha criticado a la administración Biden, pero ha dicho que una vez que pase la convocatoria de noviembre, Rusia va a seguir trabajando con cualquier presidente, con cualquiera que se siente en ese despacho oval. Por cierto, que esta semana Estados Unidos podría mandar un nuevo paquete armamentístico de 225 millones de dólares a Ucrania, y podría anunciarlo esta misma semana. Clave, sin lugar a dudas, las palabras de Putin, las amenazas de nuevo contra Occidente, mientras, por supuesto, seguimos muy de cerca lo que está sucediendo en Oriente Medio, en un momento en el que continúa la presión diplomática para ver si Estados Unidos consigue que ese plan en 3 fases, ese plan para llegar a un alto el fuego, a la paz en Gaza, consigue la aprobación por parte de las distintas partes que forman parte del conflicto. Sin embargo, de momento lo que está viendo es cómo continúa su ofensiva militar, está avanzando contra Hamas y ha destruido, según ha informado el ejército israelí, un túnel de 2 kilómetros en Rafah, en esa ciudad fronteriza donde sigue actuando y donde estaban sentadas las grandes líneas rojas por parte de Estados Unidos, o condicionando el que no lanzase una ofensiva de alta intensidad en esa ciudad que alberga gran parte de los palestinos refugiados, salvo que quiera haber interrumpido el suministro de armas. Tensión en la geopolítica, tensión en la política monetaria, hoy día del Banco Central Europeo, hoy día en el que siguen los ecos de las amenazas de Putin a Occidente.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos en Negocios Televisión pendientes de la actualidad del día y de los mercados en una jornada en la que, sin lugar a dudas, por aquellos despistados, nos encontramos en ese jueves 6 de junio en el que el Banco Central Europeo va a dar el pistoletazo de salida a los recortes de los tipos de interés. Se espera ese cuartillo de punto a la baja, 25 puntos básicos, que conduciría el precio del dinero a ese 4,5%, del 4,5% al 4,25%, donde llegaría el precio en la jornada de hoy. Al menos así se ha ido telegrafiando en las últimas semanas por los distintos miembros de la entidad emisora y en lo que va a suponer, sin lugar a dudas, la primera bajada desde 2019. Llega además, eso sí, tras la publicación de una cifra de inflación en la zona euro ligeramente superior a la esperada publicada el viernes pasado y, por otra parte, con un crecimiento salarial más fuerte de lo esperado. Con todo, las voces autorizadas del Banco Central Europeo han telegrafiado ese recorte de tipos. Algunos expertos creen que se han hecho presos de sus palabras mientras se enfría la expectativa de recortes por parte de la Reserva Federal. Con todo, la mirada va a estar puesta en el discurso de la presidenta Christine Lagarde. Se espera un discurso más agresivo, acompañando la medida del recorte de los tipos de interés y vinculando cualquier otro movimiento a esa data dependencia, a esa lucha, esa cruzada que mantiene el instituto emisor contra la inflación. El BCE va a adelantar a la Reserva Federal ese recorte de tipos de interés, pero en las últimas horas ha sido el Banco de Canadá quien ha sido el primero en el G7, quien ha movido ficha y ha bajado este miércoles los tipos de interés también en ese 25 puntos básicos, en ese cuartillo de punto, para dejarlos en el 4,75%. Un movimiento que también estaba esperando el mercado, que ya se anticipaba y en el que el organismo dirigido por Tim McClellan no solo se ha mostrado confiado en que la inflación está encaminada hacia el objetivo de estabilidad de los precios del 2%, sino que además ha asegurado que es razonable que se acometan más ajustes a la baja si la convergencia continúa. Y en este contexto, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que van a hacer los mercados. A esta hora, los futuros anticipan un inicio de sesión de movimientos al alza, después de haber visto una sesión en Wall Street en la que el S&P 500 ha subido y ha marcado un nuevo récord impulsado por Nvidia. 5.354 puntos es lo que ha marcado ese índice rector de Wall Street en medio de las esperanzas de los recortes de tipos de interés que volvían a avivarse tras el informe ADP de empleo privado. Los datos de esas nóminas privadas mostraban que la contratación se ha desacelerado a 152.000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por debajo de los 175.000 esperados, última señal de debilidad en el mercado laboral que los inversores creen que podría dar apoyo a la Reserva Federal para avanzar en ese camino hacia el pivote y a la espera, por supuesto, de mañana viernes conocer el informe de empleo en Estados Unidos. También en la lectura del PMI de Estados Unidos veíamos un repunte en máximos anuales, aunque eso sí, destacaba también la segunda reducción consecutiva del empleo. Como decíamos, con todo, Wall Street ayer se anotaba ganancias, el S&P 500 con subidas superiores al 1%, el 2% es lo que subía el Nasdaq, avivado por Nvidia, y también veíamos a un Dow Jones que subía el 0,25%. El protagonismo del mercado americano ha vuelto a firmarlo Nvidia, el gigante de esos chips de inteligencia artificial. Lo que prima ahora mismo en el mercado americano extendía ese rally, lo vemos en esa gráfica, en esa subida libre impulsada por la inteligencia artificial y que añadía una subida importante en la jornada de ayer, de en torno de alcanzar incluso un valor de mercado superior a los 3 billones de dólares. Un movimiento, un rally que sigue afianzando después de que los operadores conocieran sus planes para lanzar lo que van a ser su nuevo chip
de inteligencia artificial y esa plataforma para 2026, Ruby. Los expertos de Bank of America han dicho que Nvidia podría subir a $1.500, lo que refleja un aumento de más del 22% con respecto al cierre del miércoles. Por cierto, que la jornada de ayer, dentro del sector tecnológico, también Hewlett Packard Enterprise subía más del 10% tras sorprender con sus estimaciones. Y antes de pasar a los grandes asuntos que escribe la geopolítica, tenemos que mirar también al que ha firmado el protagonismo indiscutible en el mercado europeo por el lado tecnológico. Ha sido ASML, la compañía holandesa. Se disparaba ayer en el Eurostock 50, lo veíamos además con esas subidas al 8%, marcando el nivel más alto desde el 7 de marzo, cuando establecía un récord en su cotización. La medida se ha producido después de esa nota de la casa de análisis Jefferies, que decía que en esa conferencia con inversores, el director financiero de ASML decía y se mostraba optimista sobre las conversaciones con ese cliente clave TSMC sobre pedidos importantes que distribuirían en varios trimestres y que estaba a punto de cerrarse el acuerdo. Pero, por supuesto, si hay un nombre propio en las últimas horas, es el del presidente de Rusia. Vladimir Putin ha advertido a los países occidentales con una respuesta asimétrica en caso de que suministren armas de alta precisión a Ucrania para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso. En una entrevista con los responsables de las principales agencias internacionales, el jefe del Kremlin ha defendido el derecho de Moscú a responder. Apuntaba además que Rusia baraja en particular el suministro de sus armas de precisión de largo alcance a regiones donde éstas podrían ser utilizadas para apuntar contra infraestructuras sensibles de los países que arman a Kiev. Vamos a escuchar a Putin. Todos esos ataques están organizados por especialistas occidentales, no tenemos ilusiones acerca de ello. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, vamos a avanzar nuestros sistemas antiaéreos para destruir cohetes de enemigos. Segundo, ahora estamos pensando si alguien cree posible suministrar tales armas a la zona de conflicto para infligir y lanzar ataques contra el territorio ruso. ¿Por qué Rusia no tiene el mismo derecho de suministrar tales armas a las regiones del mundo desde las cuales se pueden lanzar ataques contra los terceros países? Entonces, nuestra respuesta será semejante. Palabras de Putin que, por supuesto, iban a muchos más mensajes los que ponía sobre la mesa, y en este caso sobre el armamento de Alemania. El líder del Kremlin ha advertido que el envío de misiles Taurus, que podría atacar objetivos en territorio ruso, destruirá definitivamente las relaciones entre Rusia y Alemania. En esa entrevista con las agencias internacionales subrayaba que cuando hablan de que también van a enviar misiles que atacarán objetivos en territorio ruso, está claro que así se destruyen las relaciones bilaterales. Putin ha señalado que la aparición de tanques germanos en Ucrania ya causó un shock en la sociedad rusa, que tenía una actitud muy positiva respecto a Alemania, y criticaba así al gobierno de Scholz por no defender los intereses de su país. También ha detachado como disparate un posible ataque ruso contra países de la OTAN debido a la gran diferencia de sus potenciales militares. Vamos a escuchar a Putin advirtiendo sobre la ruptura de las relaciones con Alemania. Los suministradores no solo suministran esas armas, sino las controlan. Es un paso muy peligroso, muy grave. Ya sabemos que en Alemania no lo rehúsan, no lo niegan. Yo no sé cómo se filtró en la prensa, pero las autoridades alemanes una vez hablaron sobre los puntos de ataque, sobre los blancos de ataque, por ejemplo, si iba a ser un puente de Crimea o otro blanco militar.
Eso lo debatieron los altos mandos alemanes, y cuando en el territorio ucraniano sumergieron los primeros tanques del montaje y la producción alemana, eso nos sorprendió, causó un choque moral en Rusia, porque la comunidad rusa siempre ha tenido una buena actitud hacia la comunidad alemana. Ahora hablan de misiles que van a hacer ataques en el territorio ruso, lanzar ataques en el territorio ruso, lo que solo sofoca las relaciones ruso-alemanes. En cuanto a cuál puede ser el devenir de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha puesto incluso un calendario, eso sí, condicionado a que Estados Unidos dejase de suministrar armas al gobierno de Kiev. Dice que los combates cesarían en 2 o 3 meses si Estados Unidos suspendiera ese suministro armamentístico a Ucrania. Era la declaración que estaba poniendo sobre la mesa en un momento en el que hablaba en esa entrevista ante las agencias internacionales en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, y en el que ligaba de alguna manera como el conflicto, las potencias occidentales fueron las que hicieron saltar las negociaciones para alcanzar un acuerdo a los pocos meses de arrancarse el conflicto. Mirando a Estados Unidos, lo que sí ha dicho Vladimir Putin en torno a los comicios electorales que va a enfrentar a finales de año es que Rusia no tiene que interferir en ningún país extranjero y que trabajará con cualquier presidente de Estados Unidos. La administración actual comete error tras error y a veces me sorprendo cuando veo lo que pasa. Por lo tanto, lo observamos desde Rusia y no metemos en los procesos políticos internos de Estados Unidos y no planeamos hacerlo. Vamos a ver a qué lleva. Y quiero terminar la respuesta a su pregunta con lo mismo con el que empezó. Para nosotros, como suponemos, esta cuestión tiene mucha importancia. Vamos a trabajar con cualquier presidente que sea elegido. Precisamente, y mirando sobre esa capacidad para armar a Ucrania, Estados Unidos podría mandar un nuevo paquete armamentístico por valor de 225 millones de dólares a Ucrania. Se espera que Washington lance el anuncio esta misma semana, según las fuentes citadas por Reuters. Los detalles del último paquete se han ido perfilando cuando el presidente Joe Biden ha estado planeando y ultimando una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de cara a este jueves en Normandía, con motivo de los actos de conmemoración del aniversario de la invasión del día D, clave en la batalla contra los nazis. No está claro si el anuncio llegará este mismo jueves o el viernes. Mirando los distintos puntos calientes, claves, sin lugar a dudas, vigilar lo que está pasando en Oriente Medio. El ejército israelí asegura haber destruido un túnel de unos 2 kilómetros de largo en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que supuestamente alcanzaba el corredor Filadelfia, próximo a Egipto. En el interior, los soldados habrían encontrado fusiles automáticos, misiles antitanques, explosivos y material de inteligencia que pertenecería, sin lugar a dudas, a Hamás. Hace una semana Israel ya anunció que controlaba el corredor Filadelfia, que recorre la frontera con Egipto y donde presuntamente ha descubierto una veintena de túneles hacia el país vecino usado por Hamás para llevar a cabo ese tráfico de armas en la franja. Mientras, el paso fronterizo de Rafah, por donde cruza gran parte de la ayuda humanitaria al sur de Gaza, permanece cerrado desde entonces, y por el de Kerem Shalom, también en el sur, apenas cruzan camiones de forma esporádica. Entre tanto, en arena diplomática continúa la ofensiva por parte de Estados Unidos, que de hecho ha pedido hasta la mediación de los grandes países que han tratado desde el inicio del conflicto acercar las posiciones entre Israel y Hamás. Siguen trabajando para sacar adelante esa propuesta de paz, esa propuesta en 3 fases para alcanzar un alto el fuego y una resolución del conflicto en Gaza. Sin embargo, las posiciones continúan enrocadas y el movimiento de resistencia islamista, los terroristas de Hamás,
insisten en que sin un alto el fuego total no aceptarán ningún acuerdo con Israel. El portavoz de Hamas insistía en que sin ese compromiso firme de Israel, de un alto el fuego definitivo y de la retirada total de las tropas de la Franja de Gaza, no se sumarían a ningún acuerdo de intercambio de rehenes por presos palestinos. Ese objetivo claro del gobierno de Tel Aviv, la liberación de los rehenes, pero en el que también, sin lugar a dudas, está la destrucción de Hamas. Y clave también en las últimas horas lo que está sucediendo en la frontera del norte de Israel con el Líbano. Al menos 11 israelíes han resultado heridos en un ataque con drones del partido libanés Hezbollah contra la región de Orfeis, en el norte de Israel, en un incidente que está siendo investigado debido a que no han sonado las alarmas antiaéreas. Los medios de comunicación israelíes citan al Servicio Nacional de Ambulancias de Israel para informar sobre la cifra de víctimas, que hasta ahora no es oficial. Las fuerzas de defensa de Israel se han hecho eco de los informes, aunque solo han confirmado que 2 drones han impactado en la zona y que investigan los hechos. La radio del ejército, por su parte, informa sobre el mismo número de víctimas y asegura que no se activaron las alarmas antiaéreas. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.